Un hilo de agua corrió por el suelo blanco del baño, arrastrando consigo los últimos restos de espuma de jabón. Vera Semyonovna examinaba con mirada crítica cada pieza, como si se tratara de una prueba que debía corregirse. 40 años de enseñanza habían moldeado en ella una obsesión por el orden que ni siquiera la jubilación había podido borrar. A sus 71 años aún mantenía la postura erguida de quien pasó décadas frente a un aula, y sus gestos conservaban esa precisión metódica que sus antiguos alumnos reconocerían incluso después de tanto tiempo. Aquí queda un poco, murmuró para sí misma, inclinándose para fregar la parte inferior de la pared. Fue entonces cuando su pie resbaló en el suelo mojado. El mundo de repente giró como si el suelo se hubiera convertido en olas. Por reflejo estiró el brazo tratando de agarrar algo, cualquier cosa, pero sus dedos simplemente se deslizaron por la superficie húmeda. Un dolor agudo le atravesó el muslo. El borde de la bañera la recibió con un golpe fuerte e implacable. Un gemido escapó de sus labios antes de que pudiera detenerse. Por unos segundos todo se detuvo. Vera Semyonovna permaneció acurrucada entre la pared y la bañera, inmovilizada por el dolor punzante que le ardía en la pierna. Ahora lo único que falta es un hueso roto, pensó, mientras intentaba evaluar la situación con su habitual frialdad. Fueron necesarios 15 minutos, que parecieron una eternidad, hasta que, apoyándose con esfuerzo en el borde de la bañera, logró levantarse. Arrastrando los pies, llegó al dormitorio y se dejó caer con cuidado sobre la cama. Cuando levantó su abrigo encontró una mancha violeta del tamaño de una mano que se extendía por su piel. Buen material para mostrárselo a los nietos, ironizó amargamente, antes de corregirse pensativo, si los tuviera. El intercomunicador sonó hacia las 3 de la tarde. Con una mueca de dolor, Vera Semyonovna se levantó del sofá y caminó lentamente hacia la puerta. Cuando miró por la mirilla, reconoció el rostro de su vecino de abajo. Lidotechka querida, pasa, dijo forzando una sonrisa mientras abría la puerta, disimulando su malestar apoyándose en el marco de la puerta. La joven entró vestida con una bata blanca sobre un ligero vestido de verano, llevando un paquete que desprendía el tentador olor a pan recién horneado. Vera Semyonovna, he horneado unos pasteles y he pensado en traértelos, anunció Lidotechka, pero su mirada atenta pronto notó el modo en que la anciana se movía con dificultad. ¿Qué pasó? Estás cojeando, exclamó preocupada. Tonterías, hija mía, se burló Vera Semyonovna con un gesto de la mano. Solo me resbalé en el baño por la mañana, fue por accidente. Déjame ver, interrumpió Lidotechka, dejando la bolsa sobre la mesita. Después de todo, soy enfermero, le recordó con firmeza. Minutos después, Vera Semyonovna ya estaba sentada en el sofá con la bata levantada, mientras Lidotechka, agachada, examinaba el enorme hematoma que tenía en el muslo. Este es un caso para urgencias, la joven negó con la cabeza. Vera Semyonovna, es un traumatismo grave. Necesitamos hacerle una radiografía. Llamemos a una ambulancia. De ninguna manera. Protestó la anciana. No es la primera vez que me caigo. Con unos días de descanso se me pasará. Lidotechka suspiró. Conocía bien esa actitud obstinada del ex maestro. Bueno, entonces al menos tratémoslo adecuadamente. Tengo un ungüento estupendo para el dolor y la inflamación. Voy a hacer un vendaje compresivo. Mientras Lidotechka se aplicaba cuidadosamente el medicamento, Vera Semyonovna contó lo sucedido por la mañana, tratando de darle un tono ligero a la historia, como si se tratara de una anécdota más de su rutina. Aquí hay algunos analgésicos, dijo la enfermera cuando terminó. Tome uno cada 8 horas si lo necesita. Y añadió con voz suave pero firme, pero, Vera Semyonovna, tu hijo necesita saberlo. Hay que advertir a Andrei. ¿Por qué molestar al chico con algo tan sin importancia?, evitó la anciana mirando hacia otro lado. Él ya tiene sus propias preocupaciones. Él es su hijo, insistió Lidotechka. Llámalo hoy. ¿Lo prometes? Por la noche, cuando el sol ya pintaba de tonos anaranjados las paredes de la cocina, Vera Semyonovna finalmente cedió y marcó el número de su hijo. El teléfono sonó varias veces hasta que, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, escuchó la voz familiar al otro lado de la línea. Hola mamá, ¿cómo estás? Andriucha, hola, respondió ella, intentando sonar emocionada. ¿Cómo van las cosas con Svetlana? ¿Y el trabajo? Todo es normal. ¿Pero qué pasó, mamá?
No llamas así sin motivo. Ah, no fue nada, solo tuve una pequeña caída hoy en el baño. Tonto, lo juro. Hubo una pausa. ¿Una caída grave? Preguntó Andrei con preocupación en su voz. No, hijo, solo un rasguño, un pequeño hematoma, mintió. Lidochka ya me ha tratado, me ha dado medicinas. Bueno, madre, ten más cuidado. Ya no eres una niña, advirtió Andrei, en un tono que mezclaba cariño y condescendencia. Pasaré el fin de semana para ver cómo estás. No hace falta, Andriucha, estoy bien, intentó disuadirlo, pero fue interrumpida por una voz femenina de fondo. Era Svetlana. Vera Semyonovna, soy yo, ¿qué pasó? Andrei me habló de la caída. No mucho, querida. Solo me resbalé un poquito en el baño, algo que le pasa a cualquiera, se apresuró a tranquilizar a su nuera. Vamos allí ahora mismo, anunció Svetlana con determinación. No, realmente no es necesario, protestó Vera Semyonovna, pero la llamada ya había terminado con un clic seco. A las 7 en punto sonó el timbre. En la puerta Andrei y Svetlana. El hijo trajo un ramo de claveles, sus flores favoritas. Mamá, ¿cómo estás? Preguntó Andrei abrazándola con una mezcla de cariño y vergüenza. Estábamos muy preocupados. Svetlana, a su vez, recorrió la entrada con una rápida mirada evaluadora. Vera Semyonovna, muéstrame dónde te lastimaste, me pidió con voz dulce, pero con ojos penetrantes, como los de un profesional sometido a una inspección. De mala gana, la anciana los llevó al dormitorio y les mostró el moretón. Svetlana se tapó la boca con las manos. Dios mío, qué horrible. Andrei, ¿puedes ver esto? ¿Y si se hubiera golpeado la cabeza o se hubiera roto algo? ¿Quién la ayudaría?, preguntó volviéndose hacia su marido. Mientras Andrei fruncía el ceño confundido, Svetlana ya recorría la casa como si hiciera inventario. Estas alfombras resbalan, estos umbrales son demasiado altos, comentó sacudiendo la cabeza. ¿Qué pasa con el baño? Ni siquiera hay una barra de apoyo para los ancianos. No soy vieja, murmuró Vera Semyonovna, pero Svetlana ya se dirigía a la cocina. ¿Qué cocina tan espaciosa tienes?, Vera Semyonovna elogió, midiendo la habitación con la vista. Y esa vista desde la ventana es maravillosa. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta habitación? 18, respondió la anciana, casi automáticamente. Aquí es donde Misa y yo hicimos nuestra habitación cuando nos mudamos. La mención del nombre de su marido parece haber abierto una compuerta en su memoria. Sacó del armario un álbum de fotos con la tapa desgastada por el tiempo. Mira, dijo abriéndola. Esta foto es de cuando recibimos la llave del apartamento. Era el año 1978. Andriucha solo tenía un año. En la imagen amarillenta una pareja joven posa frente a un edificio nuevo, él alto con una camisa a cuadros, sosteniendo un bebé en brazos, ella, radiante con un peinado voluminoso al estilo de la época. Y aquí estamos pegando papel tapiz en esta misma habitación, pasó la página. Misa hizo esta mesa con sus propias manos. Todavía hoy está en la cocina. Vera Semyonovna hablaba con entusiasmo, sin advertir las miradas que intercambiaban su hijo y su nuera, Svetlana, que consultaba discretamente su reloj, y Andrei, que se movía inquieto en su silla. Mamá, tenemos que irnos, interrumpió finalmente Andrei. Mañana tengo una reunión importante, necesito levantarme temprano. Sí, ya estamos en camino, confirmó Svetlana. Pero volveremos pronto, Vera Semyonovna. Necesitamos hablar seriamente sobre tu seguridad. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Vera Semyonovna permaneció inmóvil durante un buen rato en medio de la habitación. Algo indeterminado pero inquietante flotaba en el aire después de aquella visita. Caminó hasta el armario donde una fotografía de su difunto marido descansaba sobre la madera pulida. Misa, susurró, mirando ese rostro familiar. Algo me dice que están tramando algo. Su instinto docente perfeccionado durante décadas no la engañó. Había algo detrás de ese repentino interés. Esos 42 años en el aula habían agudizado su capacidad para detectar la falsedad con la precisión de un detector de metales. Y ahora, como una alarma de incendio, todas las señales se activaban en su interior. La luz de la mañana inundó la gran cocina del apartamento de un dormitorio en el edificio de hormigón, iluminando cada detalle familiar.
En la mesa, Svetlana Igorevna Krylova hojeaba metódicamente sitios web de bienes raíces, mientras sus dedos bailaban sobre el teclado de su computadora portátil. En la pantalla aparecieron fotos de apartamentos, planos, números, tamaños. A su lado, un cuaderno mostraba cálculos precisos, redactados con la letra impecable de quien se pasa la vida lidiando con hojas de cálculo. Mira, Andrei, dijo levantando la vista cuando su marido entró en la cocina, bostezando y estirándose. El apartamento de 3 habitaciones de su madre está valorado en 7,5 millones. Agregando a nuestro apartamento de un dormitorio 5 más. Ya son 12 millones y medio. Pasó la página del cuaderno con gesto confiado. Por 13 millones conseguimos una gran cobertura en un edificio nuevo en Morros Verdes. Y para su madre un acogedor estudio por poco más de 2 millones en el mismo barrio. Todavía hay margen para reformas y muebles nuevos. Andrei se pasó una mano por el pelo, visiblemente desconcertado. Svet, ¿estás seguro de que es una buena idea? Mi madre nunca aceptará vender el apartamento. Vivió allí toda su vida. Svetlana dejó el bolígrafo y le dirigió una mirada pesada, casi física. Andrei, tu madre está en peligro. Tú mismo viste ese horrible hematoma. ¿Qué pasa si la próxima vez se rompe el fémur? Hizo una pausa calculada. ¿Sabes cuántos ancianos mueren tras una fractura como esa? Bajó la voz, pero cada palabra sonó como un martillo. Somos responsables de ella. ¿Quieres pasar el resto de tu vida sintiéndote culpable? Andrei bajó los ojos. En 18 años de matrimonio, había aprendido que discutir con Svetlana era como intentar contener agua en las manos. Ella siempre encontró el punto débil. ¿Pero cómo la vamos a convencer? Murmuró finalmente. Ya hablé con Igor Vasilievich, mi corredor, respondió ella sonriendo. Tiene un cliente excelente dispuesto a comprar el apartamento de su madre sin regatear, incluso con una pequeña prima. La visita preliminar está prevista para el lunes. Cerró la libreta con un clic. Así que hoy vamos a ir allí y explicarlo todo correctamente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con la lógica implacable de alguien que ha planeado cada paso. Andrei, estas son todas nuestras posibilidades. Piense, un apartamento nuevo, un barrio moderno, en lugar de esta Jruschovka decrépita con las paredes desconchadas. Tu madre vivirá segura bajo nuestro cuidado y finalmente tendremos la vida que merecemos. Andrei suspiró. Recordó su infancia en ese mismo departamento, el olor a madera de los juguetes que le hacía su padre, los buñuelos de manzana que horneaba su madre los domingos por la tarde. Pero la voz de Svetlana lo hizo retroceder como un gancho. Ya he pedido un taxi para las 2. Y no olvides comprar la tarta. A las 2 en punto Vera Semyonovna abrió la puerta. En el rellano, Andrei y Svetlana. En manos de su hijo una caja con la tarta Ptichie Moloko, la misma que siempre compraban para los cumpleaños familiares. Andriusa Svetotechka pasen, se apresuró confusa. ¿Qué pasó? Usualmente venís los domingos. Mamá, tenemos que hablar, dijo Andrei con inusitada seriedad. Le temblaban los dedos mientras jugaba con el borde de la caja. Cuando se sentaron en la cocina y Vera Semyonovna sirvió té en viejas tazas de porcelana con hilos dorados, regalo de sus colegas por su 50º cumpleaños, Svetlana guardó el platillo y empezó. Vera Semyonovna, Andrei y yo pasamos noches en vela pensando en tu seguridad. Mamá, interrumpió Andrei con la voz quebrada, estamos muy preocupados por ti. Después de ese accidente. Vamos, niños. Agitó la mano como si espantara una mosca. El hematoma casi ha desaparecido. No fue gran cosa. ¿A quién no le pasa? No, mamá, no fue gran cosa. Andrei se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos por la tensión. La próxima vez podría ser mucho peor. Mucho peor. Svetlana levantó la mano, como una profesora pidiendo silencio en el aula. Vera Semyonovna, su voz era cortés, casi clínica, Andrei y yo pensamos mucho y encontramos una solución. Una sonrisa profesional, propia de alguien que lleva años negociando contratos, curvó sus labios. Vamos a vender ambos apartamentos, el tuyo y el nuestro. Compramos un espacioso ático en un edificio nuevo para nosotros y un acogedor estudio para usted. En el mismo barrio, a tan solo 5 minutos andando de nosotros.
Vera Semyonovna se quedó helada y la taza tembló ligeramente en sus manos. El té dentro de ella vaciló, traicionando el temblor que recorrió su cuerpo. ¿Vender mi apartamento?, repitió lentamente como si las palabras pesaran toneladas. Sí, mamá. Andrei intentó suavizar su voz. Vivirás cerca de nosotros. Podemos visitarla todos los días, ayudar en todo. Pero esta es mi casa, susurró, recorriendo con la vista la cocina como si memorizara cada grieta, cada mancha en el azulejo. Toda mi vida está aquí. Cada rincón. Cada recuerdo. Se le quebró la voz. Misenka está aquí. Vera Semyonovna, Svetlana levantó un poco el tono, como si le explicara algo obvio a un niño testarudo, son solo paredes. Papel pintado viejo, muebles desgastados. Tu seguridad vale más que todo esto. Algo se rompió en el interior de Vera Semyonovna. Como un hilo fino pero fuerte que había sostenido su corazón durante décadas y de repente se rompió. Solo paredes. Solo papel tapiz. Las palabras resonaron en su mente. 46 años con Mikhail. Cada clavo martillado por sus manos, cada taza elegida en conjunto, la alegría del cambio, los primeros pasos de Andriucha en ese mismo suelo que ahora crujía bajo sus pies. Todo esto, para ellos, no era más que ladrillos y yeso. En ese momento fue como si despertara de un largo sueño. Una niebla se disipó de sus ojos y vio por primera vez los verdaderos rostros de aquellos que consideraba más cercanos. Le dio la vuelta a la cartuchera de la preocupación y detrás de ella solo encontró fríos cálculos, una ecuación donde el amor era la variable descartada. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Andrei le tocó la mano, incómodo. Es por tu futuro. Incluso tenemos un comprador, añadió rápidamente Svetlana. Un cliente dispuesto a pagar un buen valor con una prima por la urgencia. Todo va perfectamente. ¿Cuándo? Fue todo lo que Vera Semyonovna pudo pedir. Cuanto antes mejor. La sonrisa de Svetlana fue eficiente, casi triunfante. Mañana podemos ir al registro civil. Haz una donación, para no perder el tiempo. Una pausa estratégica. Después de todo, ¿quién sabe qué podría pasar, verdad? Dios no lo quiera. Las últimas palabras sonaron como una amenaza velada. ¿O fue solo la imaginación de un viejo maestro? Vera Semyonovna permaneció en silencio con la cabeza gacha. Casi imperceptiblemente asintió. Así es, mamá. Andrei se regocijó aliviado. Será por tu propio bien. Ya verás. Entonces mañana a las 3, concluyó Svetlana con pragmatismo. Hemos venido a recogerte, Vera Semyonovna. El notario ya nos estará esperando en su despacho. Se marcharon, dejando el pastel intacto sobre la mesa. Desde el vestíbulo del edificio llegaron a oídos atentos de Vera Semyonovna fragmentos de su conversación. Si vendemos rápido, estaremos en nuestra nueva casa en agosto. Con 2 baños como querías, respondió Andrei emocionado. El ruido del ascensor se tragó el resto. La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo el apartamento en un silencio espeso. Vera Semyonovna estaba sentada en el borde de la cama, con un álbum de fotografías gastado sobre el regazo. Página tras página, su vida desfilaba ante ella. Allí estaban jóvenes y sonrientes, en la puerta de ese mismo apartamento el día de la mudanza. La primera cena en la cocina vacía, que anhelaban llenar de muebles, de risas, de vida. El pequeño Andriucha daba sus primeros pasos sobre ese mismo suelo que ahora crujía bajo sus pies. El cumpleaños de Misenka, la mesa puesta en ese mismo salón, los invitados, las risas. Los años escolares de Andrei, su graduación, su matrimonio. Todo ahí entre esas paredes que habían absorbido tanto amor, tanta alegría, algo de dolor, pero siempre vida. La vida real. Sus dedos encontraron, escondida entre las páginas, una fotografía de Mikhail Petrovich. Ya no es joven, pero con esas arrugas traviesas alrededor de los ojos, sentado en su sillón, mirando directamente a la cámara, como si, en ese momento, la estuviera mirando. ¿Recuerdas, Misenka, lo que me dijiste cuando nos mudamos? Susurró acariciando la imagen. Verotechka, este es tu refugio. Aquí tú. Sonaron ligeros golpecitos, seguidos de la alegre voz de Lyudmila. Verotechka, querida, pasaba por allí y pensé, ¿por qué no visitas a mi vecina favorita?
Entró con una amplia sonrisa, sosteniendo una bolsa de papel con algo que olía a canela. Traje unos pirozzki de manzana, los acabo de hornear. No te importa, ¿verdad? Andrei frunció el ceño, claramente irritado por la interrupción, pero Svetlana forzó una sonrisa educada. Por supuesto que no, tía Liuda. Qué amable. Entra, por favor. Vera Semyonovna hizo un gesto cordial con la mano y sus ojos se encontraron por un instante con los de Lyudmila. Un movimiento de cabeza casi imperceptible, la señal acordada. Lyudmila, naturalmente, se acercó a la mesa y colocó la bolsa entre los papeles del notario. Mientras lo hacía, sus dedos se deslizaron rápidamente por la base del florero, activando la grabadora con un clic casi inaudible. «¡Ah, qué hermosas son tus estrellas, Vera Semyonovna!», exclamó ajustando discretamente la posición de la olla. «Siempre tan frescos. Cómo le gustaban a Mikhail Petrovich, ¿verdad?». El notario, absorto en sus documentos, apenas levantó la vista. Andrei, sin embargo, lanzó una mirada penetrante a su madre, como si sospechara alguna complicidad en aquella escena doméstica. Vera Semyonovna, sin embargo, mantuvo una expresión tranquila, casi distraída. «Sí, sí», dijo, que eran como estrellitas que caían del cielo. Su dedo tembló levemente al tocar el pétalo de una flor, pero su voz se mantuvo firme. «Siéntate, Lyudmila, toma un pirozok. Usted también, Valery Petrovich». El notario se negó con un gesto automático mientras Lyudmila, ya sentada en una silla junto a su anfitriona, se servía un dulce con aire relajado. Sus ojos, sin embargo, estaban atentos al pequeño dispositivo escondido entre los tallos. Entonces Vera Semyonovna, prosiguió Valery Petrovich, acercándole un documento, «aquí está el contrato de donación. Necesito que firmes en estos 3 lugares, indicados por las flechas. Y por supuesto, tu pasaporte ya está registrado». Ella tomó el bolígrafo que él le ofreció, un bolígrafo normal de plástico negro, y dudó por un segundo. Sus dedos, que habían sido corregidos por tantos cuadernos de estudiantes, ahora temblaban no por la edad, sino por la precisión del gesto que estaba por venir. Con un suspiro casi imperceptible, devolvió la pluma al notario. «Lo siento, Valery Petrovich, pero tengo un bolígrafo que me gusta mucho». Sacó del bolsillo de su vestido la ruca con pintura termosensible que Lyudmila le había regalado horas antes. «Una vieja superstición, ¿sabes?». El notario se encogió de hombros con indiferencia. Andrei, sin embargo, entrecerró los ojos. «Mamá, ¿qué tontería es esta? Usa su bolígrafo y listo». «No cuesta nada, hijo», murmuró Svetlana, lanzándole una mirada de advertencia. «Deje tranquila a la señora». Vera Semyonovna miró el papel, como si la letra pequeña la confundiera. De hecho, había memorizado cada cláusula la noche anterior, analizándolas con la minuciosidad de alguien que había pasado décadas descifrando trampas en los exámenes de los estudiantes. Su corazón latía con fuerza, pero su mano, mientras firmaba, estaba tan firme como en los días en que escribía insatisfactorio en rojo en sus cuadernos. «Listo», dijo, empujando el documento hacia atrás. «¿Está todo bien?». Valery Petrovich examinó las firmas con aire profesional y luego estampó cada página con un tac-tac seco. Andrei finalmente se permitió relajarse, recostándose en su silla con una sonrisa triunfante. «Excelente. Ahora solo regístrate y...». Un ruido repentino en la cocina los interrumpió. Lyudmila, que había fingido ir a buscar agua, dejó caer una taza con estrépito. Mientras se disculpaba exageradamente, su cuerpo bloqueó la vista de la mesa, el tiempo suficiente para que sus dedos, rápidos como los de un pianista, se deslizaran hasta el jarrón y apagaran la grabadora. «Torpe de mí, ¿eh?». Se rió secándose las manos en el delantal. «Vera Semyonovna, lo siento, lo solucionaré enseguida». El notario, impaciente, cerró su carpeta. «Bueno, entonces todo está resuelto. Mañana recogeré los documentos para el registro». Se dirigió a Andrei. «Recibirás una copia por correo electrónico en cuanto todo sea oficial». Andrei estrechó con entusiasmo la mano del hombre. «Perfecto. Gracias, Valery Petrovich». Svetlana ya se estaba levantando y acomodando su bolso, cuando de repente Vera Semyonovna se llevó la mano al pecho. Su rostro palideció visiblemente. «Oh, Dios mío», susurró jadeando. «Lyudmila. Agua, por favor».
Liudmila corrió a apoyarla, mientras Andrei, alarmado, daba un paso adelante. «Madre. ¿Qué fue?» «Es el corazón», gimió presionando su mano sobre su vestido de flores. «Creo, necesito acostarme». El pánico se apoderó del rostro de Svetlana. «Andrei, llama a una ambulancia». «No, no». Vera Semyonovna agitó débilmente la mano. «Yo solo necesito descansar». «Liudmila, ayúdame a llegar a la habitación». Mientras la vecina la sostenía y la guiaba fuera de la habitación con pasos lentos, Vera Semyonovna miró por última vez por encima del hombro. Sus ojos, los mismos que durante décadas habían detectado mentiras en las miradas de los adolescentes, se encontraron con los de Andrei. Y por primera vez en su vida vio en ellos no ira ni impaciencia, sino algo muy parecido al miedo. Porque al fin y al cabo una madre siempre sabe cuando su hijo acaba de cometer el mayor error de su vida. Sonó el teléfono. ¿Quién podría ser?, preguntó Svetlana con recelo. Probablemente Lidochka, la vecina de abajo, respondió Vera Semyonovna dirigiéndose hacia la puerta. Ella aparece a menudo aquí. Y efectivamente en la puerta estaba Lida, con un paquete en las manos. Vera Semyonovna, preparé unos pirojki y decidí traértelos para que los pruebes, dijo, fingiendo que se fijaba en los visitantes. Dios mío, lo siento, ¿te estoy molestando? Ya está, querida, pasa, respondió Vera Semyonovna, abriéndole el paso. Aquí solo una pregunta rápida con el notario, no llevará mucho tiempo. Cuando Lida entró, un gesto discreto activó la grabadora escondida en el bolsillo de su vestido. Al pasar junto a la mesa con la habilidad de un prestidigitador, dejó caer un pequeño dispositivo en el florero. Valery Petrovich, sin prestar mucha atención a la presencia de su vecina, entregó a Vera Semyonovna el documento completo. Aquí y aquí indicó los lugares para las firmas. Vera Semyonovna sacó del bolsillo de su bata su vieja pluma estilográfica, la misma con la que durante años escribía notas en los cuadernos de los estudiantes, pero al acercarla al papel, se le escapó de los dedos. «Oh, estas manos ya no son las mismas», se disculpó, intentando agacharse para recogerlo. «Quédate sentada, mamá, yo lo atiendo», dijo Andrei inclinándose. Pero el bolígrafo rodó debajo de la mesa. «Vaya, Vera Semyonovna», intervino Lida, sacando de su bolso un bolígrafo común y corriente. «Usa el mío, no cuesta nada. No se trata de deprimirte a tu edad». Vera Semyonovna aceptó la pluma con una sonrisa agradecida. Sin saberlo, siguió el plan, los termotintas al final solo revelarían su traición más tarde. Firmó tranquilamente, letra por letra, en los espacios indicados. Valery Petrovich examinó rápidamente las firmas, asintió y empezó a autenticar los documentos. Una vez formalizado todo, Svetlana llevó al notario a la ventana, supuestamente para admirar la vista. Hablaron en voz baja, pero los oídos de Vera Semyonovna, mucho más agudos de lo que imaginaban, captaron cada sílaba. «El comprador está dispuesto a dar el pago inicial mañana, solo queda registrarse en Rosreestr», dijo Svetlana. «No hay problema, todo se hará impecablemente», respondió el notario. «Ella es la única heredera. No hay otros pretendientes. Está despejado. ¿A quién más le daría el apartamento?» Svetlana rió suavemente. La grabadora del cuenco registró todo. Una vez finalizada la transacción, el notario recogió los documentos, los selló y entregó a Vera Semyonovna una copia de la donación. «Listo», anunció. «Mañana nos registramos en Rosreestr y ya está resuelto». Andrei y Svetlana no ocultaron su euforia. Agradecieron efusivamente a Valery Petrovich y prometieron recomendarlo a todos sus conocidos y volver si fuera necesario. «Entonces, mamá». «El problema está solucionado», dijo Andrei, abrazándola con un gesto incómodo. «Todo estará bien, ya verás. Pasaremos mañana para informaros de los próximos pasos», añadió Svetlana, ya decorando mentalmente el nuevo salón. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Vera Semyonovna y Lida intercambiaron una mirada. «A esta gente», Lida negó con la cabeza, sin palabras decentes para describirlo. Vera Semyonovna se llevó un dedo a los labios. «Escuchemos lo que grabamos». Lida sacó el dispositivo del inodoro y presionó reproducir. Las voces sonaban muy claras. Cada palabra, cada suspiro perfectamente audibles. «Excelente», aprobó satisfecha Vera Semyonovna,
acariciando el documento cuya firma ya empezaba a borrarse. Ahora tengo pruebas de su engaño. ¿Y qué vas a hacer ahora, Vera Semyonovna?, preguntó Lida, sirviendo el té. La vieja maestra sonrió con inesperada picardía, recordándole a la joven las fotos amarillentas de la pared. Esperaremos, dijo, tomando un sorbo de té caliente. Que se denuncien ellos mismos. Mañana será un día muy interesante. Firma, cachorro. La voz de la madre permaneció tranquila, casi indiferente. ¿Y ayer? ¿Estaba mal el bolígrafo? ¿El que te prestó tu vecino? Andrei se atragantó ante la revelación. ¿Sabías todo? Su mente daba vueltas en círculos desesperados. Fue a propósito. Andrei, la voz de Vera Semyonovna cambió de repente, firme y profesoral, como si corrigiera a un estudiante testarudo en el pizarrón. Enseñé a niños durante 42 años. Y la lección más importante que les di fue esta: no puedes mentir ni traicionar a alguien a quien amas. Lamento no poder enseñarle esto a mi propio hijo. Un tono ocupado interrumpió la conversación. Cuando Andrei regresó a casa, Svetlana lo esperaba con expresión impaciente y los brazos cruzados. ¿Entonces? ¿Todo resuelto?, preguntó extendiendo la mano como si ya estuviera esperando el documento firmado. En lugar de responder, él le entregó la escritura en silencio. El espacio para la firma estaba vacío. Svetlana se quedó mirando el periódico durante unos segundos, incrédula. Luego su rostro se contrajo de furia. ¿Qué es eso? Su voz tembló. ¿Dónde está la firma? Le lanzó a su marido una mirada acusadora. ¿Qué hiciste? No fui yo, murmuró Andrei con la voz entrecortada. Era mamá. Luego explicó con dificultad la desaparición del bolígrafo, la negativa del registro civil y el minucioso plan de su madre. Svetlana arrojó los papeles sobre la mesa con un gesto violento. Nos engañó, gritó. Todo planeado. ¿Y tú? Ni siquiera te diste cuenta. ¿Y de qué debería haberme dado cuenta?, respondió Andrei, acabándose la paciencia. ¿Soy ahora un experto en pinturas? Deberías haber controlado la situación. El tono de Svetlana se elevó, casi histérico. Era tu madre. Tenías que asegurarte de que todo estuviera bien. Fuiste tú quien empujó. Explotó. Siempre hablando del departamento, del cambio, de lo mejor que sería. Yo ni siquiera quería involucrarme en eso. Tu idea. Escupió ella. Tú mismo dijiste que se estaba poniendo frágil, que teníamos que cuidarla. Se gritaban unos a otros, sordos a sus propias palabras. En el momento álgido de la pelea, sonó el teléfono de Svetlana. Ella respondió con voz temblorosa, intentando parecer tranquila. Sí, Igor Vasilievich. No han surgido complicaciones, una pausa. ¿Que no puede esperar? Pero teníamos un trato. Otra pausa más larga. La señal. Sí, por supuesto, la devolveremos. Colgó enojado y arrojó el dispositivo sobre el sofá. El comprador se echó atrás. Requiere la señal de giro. Todo ruido. El miércoles empezó con una reprimenda del jefe. Krylov, ¿qué te pasa? Sergei Nikolaevich, director de ventas, lo miró con evidente desdén. Me llamó Petrov de Stroinvest. Dijo que te perdiste la reunión y no respondiste las llamadas. Lo siento, Sergei Nikolaevich. Andrei se frotó las sienes, exhausto. Problemas familiares. Todo el mundo tiene problemas familiares, dijo el jefe. Pero si no puedes separarlos del trabajo, ¿cómo vas a cerrar grandes negocios? Los clientes se quejan. La reputación de la empresa está en juego. Mientras tanto, en la oficina de al lado, Svetlana también se enfrentaba a sus propias batallas. Como jefe de contabilidad, manejaba información financiera confidencial, hasta que los clientes empezaron a hacer preguntas incómodas. Es cierto que intentó apoderarse del departamento de su suegra con documentos falsos. Hemos oído rumores sobre problemas con el papel. En un pueblo pequeño, el boca a boca era implacable. Hasta el final del día, en la oficina solo se habló de la tragedia de la familia Krylov. La reputación que habían tardado años en construirse se estaba desmoronando como un castillo de naipes.
El miércoles por la noche Andrei y Svetlana se presentaron ante la puerta de Vera Semyonovna. Llevaba en la mano un enorme ramo de rosas blancas, las flores favoritas de su madre. Svetlana se quedó un paso atrás, con los labios apretados formando una fina línea. «Mami, abre por favor», Andrei llamó suavemente. «Necesitamos hablar». La puerta no se abrió de inmediato. Cuando apareció Vera Semyonovna, su rostro transmitía una calma inquietante, como si ya supiera lo que se avecinaba. «Pasen», dijo haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Se sentaron en la sala, ella en su sillón favorito, ellos en el sofá, como estudiantes llamados a la pizarra. «Mamá», la voz de Andrei se apagó. «Perdónanos. Estábamos equivocados». Habló largo rato entrecortadamente recordando su infancia en aquel apartamento, las lecciones en la mesa de la cocina, las cenas familiares. «Juré amor, prometí cambiar». Svetlana permaneció en silencio, pero su cuerpo rígido y sus dedos entrelazados delataban su malestar. Vera Semyonovna escuchaba todo sin interrumpir. Cuando terminó, hizo una pausa deliberadamente antes de preguntar. «Entonces, renunciaron a vender el departamento y mudarse». Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Andrei ya estaba abriendo la boca para asentir, pero Svetlana fue más rápida. «¿Por qué rendirse, Vera Semyonovna?» Su tono era racional, casi persuasivo. «Podemos hacer todo correctamente sin estos malentendidos. Seguimos creyendo que sería mejor para ti, un apartamento moderno, cerca de nosotros, más seguro». Vera Semyonovna se levantó lentamente de su sillón. De repente parecía más alta y su postura era tan erguida como cuando dominaba un aula rebelde. «Entendido», dijo en voz baja pero intransigente. «Irse. Mamá, somos familia». Andrei se levantó de un salto y extendió las manos en señal de súplica. «La familia no negocia la casa de la madre a sus espaldas», respondió ella, cada sílaba un martillo. «La familia no traiciona a quienes la crearon. Salir. Y no vuelvas». Al abrir la puerta con un gesto decidido, cortó cualquier intento de respuesta. «Todo está dicho». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Vera Semyonovna se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Su corazón latía salvajemente, pero no había arrepentimiento en sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo sintió un extraño alivio, como si finalmente se hubiera liberado de una carga invisible. El jueves todo el edificio hablaba del nuevo escándalo. Los gritos resonaron en el tercer piso a las 11 de la mañana, donde Andrei y Svetlana se encontraron en el rellano de la escalera. Regresaba del trabajo a buscar documentos olvidados, ella salió a tirar la basura. «Por tu debilidad lo perdimos todo». La voz de Svetlana rebotó en las paredes. «Toda la vida por el desagüe. Ni siquiera podrías lidiar con tu propia madre. Fuiste tú quien me presionó», replicó con amargura. Nada era suficiente, el piso, el barrio, el estatus. ¿Y ahora? Colegas murmurando, jefe frunciendo el ceño. «No me culpes». Ella gritó. «Es tu culpa. Tuyo y tu madre». Puertas entreabiertas se asomaban al lugar. Al final de la tarde todo el barrio se enteró del intento fallido de desalojar al viejo maestro. En casa las peleas se prolongaron sin tregua. Svetlana arrojó objetos, Andrei cerró puertas. Se acusaron mutuamente, reviviendo viejas heridas como armas. En el trabajo la situación empeoró, Andrei perdió un cliente importante, a Svetlana le sugirieron que con su reputación dañada, ya no inspiraba confianza en el manejo de las finanzas. Amigos y conocidos comenzaron a alejarse. Nadie quería verse asociado con una pareja que había intentado echar a su propia madre de la casa. 18 años de matrimonio se tambalearon en un abismo de decepción y resentimiento. En el cuarto piso, sin embargo, Vera Semyonovna durmió por primera vez en meses sin tener pesadillas. Había visto la verdad, dolorosa pero liberadora. Y por primera vez encontró la fuerza para aceptarlo. El verano se despedía lentamente pintando las hojas con los primeros tonos tímidos del otoño. Julio dio paso a agosto y luego a septiembre. La vida en el antiguo edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad seguía su ritmo tranquilo, pero entrelazadas con él se hacían eco de las huellas de los acontecimientos recientes, que habían marcado para siempre el destino de algunas personas.
A principios de agosto, la noticia corrió como la pólvora por el edificio: Andrei y Svetlana habían solicitado el divorcio. Los detalles, como siempre, los descubrió Anna Nikolayevna, en el primer piso, cuya sobrina trabajaba como secretaria en el foro del distrito. Están dividiendo sus bienes, les dijo a sus vecinos, apoyándose en la barandilla de la escalera. No pueden llegar a un acuerdo. Ella quiere la mitad de las cosas y él no cederá. Hacían bien en separarse, coincidió María Stepanovna, la pensionista del quinto piso, sacudiendo la cabeza. Después de semejante vergüenza, ¿cómo iban a seguir juntos? Él era capaz incluso de su propia madre. Precisamente ayer vi a Vera Semyonovna, añadió otra vecina. Muy dispuesta, incluso rejuvenecida. Dice que no ha visto a su hijo desde el día en que lo echó de casa. Las consecuencias profesionales no se hicieron esperar. André fue degradado de director de ventas a un puesto operativo, mientras que Svetlana fue despedida. Si levantó la mano contra su suegra, ¿quién puede decir que no hará lo mismo con nuestro dinero?, explicó uno de los principales clientes de la empresa donde trabajaba. El daño a la reputación fue irreversible. Vera Semyonovna, por su parte, insistió en no involucrarse. Era como si hubiera pasado una página de su vida, eliminando con precisión quirúrgica todo lo que la vinculaba a ese amargo capítulo. Solo a veces por la noche, sentada junto a la ventana con su tejido en el regazo, sus ojos se deslizaban hacia el teléfono silencioso, como esperando una llamada que nunca llegaba. Fue a mediados de octubre, en un día gris y con una lluvia torrencial, cuando Lida subió a su apartamento. La joven había llegado empapada, con el pelo pegado a la cara y los ojos enrojecidos por el cansancio o las lágrimas. Imagínese, Vera Semyonovna, llamó el dueño del apartamento, dijo, frotando sus manos alrededor de la taza de té caliente. Va a aumentar el alquiler a 30.000. Dice que los precios del mercado han subido y que me ha estado haciendo un descuento todo este tiempo. ¿30.000? Repitió Vera, asombrada. Pero ese es casi todo tu salario. Exactamente, suspiró Lida, apoyando su rostro en la palma de su mano. Tendré que mudarme. ¿Pero a dónde? Con esa cantidad de dinero, hoy en día solo puedes conseguir una habitación en una taberna, y aún así en la parte trasera de la ciudad. Durante unos minutos lo único que se escuchó fue el sonido de la lluvia golpeando los aleros. Hasta que Lida se enderezó de repente, como si una idea hubiera encendido una bombilla en su interior. Vera Semyonovna, y si vaciló, buscando las palabras. ¿Y si hiciéramos un contrato de ingresos vitalicios? La mujer mayor arqueó las cejas sorprendida. ¿Cómo esto? Es cuando una persona transfiere la propiedad de un inmueble a otra, y a cambio esa otra persona se compromete a cuidarlo hasta el final de su vida, explicó Lida, tomando coraje mientras hablaba. Me haría cargo de todo, la comida, las medicinas, los cuidados. ¿Y la casa? Entonces vaciló. Bueno, entonces sería conmigo. Vera Semyonovna guardó pensativamente la taza. ¿Estaría dispuesto a cuidar de una anciana por un apartamento en Khrushchevka? No eres viejo, protestó Lida, sonrojándose. Y no es por el apartamento. Es que bajó los ojos, sabes que no tengo a nadie. Crecí en un orfanato y contigo me siento como en casa. Los ojos de Vera Semyonovna estudiaron atentamente a la joven. ¿Cuántas veces a lo largo de los años la había ayudado Lida sin pedir nada a cambio? ¿Cuántas veces había llevado sus compras cuando su dolor de espalda le impedía salir? ¿Cuántas noches se había sentado a su lado escuchando historias del pasado? Y al final, fue ella quien desenmascaró la trampa tendida por su propio hijo y su nuera. Déjame pensar, dijo Vera, en voz baja. Necesito algo de tiempo. Esa noche ella no durmió. Revivió cada momento de los últimos meses, comparando la lealtad espontánea de Lida con la codicia calculada de André. Uno actuaba desde el corazón, el otro, ligado a ella por sangre, no la veía más que como un obstáculo para sus intereses. La familia no se elige por la sangre, sino por el alma, comprendió de pronto, con tajante claridad. Y como corolario natural, mejor dejar mi casa a quien la merece que a quien solo sabe traicionar. A la mañana siguiente, cuando Lida subió antes del trabajo para averiguar la respuesta, encontró a Vera Semyonovna esperándola con un gesto firme. Estoy de acuerdo. Pero solo si acudimos a un notario decente, no a uno de esos inteligentes. En noviembre el contrato lo firmó en la oficina de registro Elena Pavlovna Sergeyeva,
una mujer anciana y respetada conocida por su integridad. Cada cláusula fue leída en voz alta, lentamente para que Vera entendiera todo. Mantendría el derecho a vivir en la casa hasta el final de su vida. Lida se comprometería a proporcionarle alimentos, medicinas y cuidados. Tras su muerte, el apartamento pasaría definitivamente a manos de la joven. Firmaron con bolígrafos comunes, de trazo firme y legible. Cuando salieron de la oficina de registro, Vera sintió un extraño alivio, como si le hubieran quitado una carga invisible de encima. Está bien, ahora vamos a vivir juntos, dijo mientras bajaban las escaleras. Puede quedarse en la habitación de André. Solo necesita una renovación, el papel pintado ya está descolorido. Una semana después, Lida le trajo algunas cosas. La habitación donde André había crecido, donde había hecho sus deberes y donde había tenido su primera novia, albergaría ahora otra historia. La vida, caprichosa, tejió nuevos hilos en lugar de los viejos. El invierno de 2024 a 2025 fue duro, con nieve espesa y heladas cortantes. Afuera aullaba el viento, pero dentro del apartamento de Vera Semyonovna reinaba una calidez acogedora. Vivir con Lida resultó sorprendentemente natural. La joven preparaba comidas, controlaba horarios de medicación y mantenía la casa impecable. Por la noche se sentaban en la cocina y conversaban mientras el té se enfriaba. Lida habló del hospital, de los pacientes, de las nuevas técnicas de tratamiento. Vera compartió recuerdos y sabiduría acumulada durante décadas. «¿Sabes, Lidotechka?», dijo una vez, observando la habilidad con la que la joven extendía la masa de un pirog, «siempre soñé con tener una hija, pero no funcionó. Hubo complicaciones después del parto». «Yo también siempre quise una madre», murmuró Lida, sin levantar la vista de la masa. «Uno real, no los del orfanato que cuidaron solo a 30 niños». Intercambiaron una mirada y sonrieron sin palabras, pero con una profunda comprensión. Los fines de semana veían juntas viejas películas soviéticas, las favoritas de Vera, mientras Lida tejía, un arte que aprendió de su nueva madre. A veces los vecinos venían de visita y el apartamento se llenaba de risas y conversaciones lentas y pausadas. «Eso sí que es un verdadero cuidado», comentó Anna Nikolaevna al salir. «No como esos familiares». Todo el edificio, de hecho, todo el barrio, ya sabe de la unión entre la maestra jubilada y la enfermera. Algunos la admiran, otros la aprueban, pero la mayoría piensa que Vera hizo lo correcto. Con un hijo así solo se puede encontrar una familia con desconocidos, coincidieron los vecinos. Es solo que Lida no ha sido una extraña en mucho tiempo. En febrero de 2025, el largo proceso de divorcio de André y Svetlana finalmente llegó a su fin. Después de vender el apartamento de una habitación y dividir el dinero, cada uno se dirigió a un rincón diferente de la ciudad. Y en marzo llegó la noticia: Svetlana se había mudado a casa de sus padres, a 700 kilómetros de distancia, en busca de un nuevo comienzo. Fue entonces a mediados de marzo cuando André apareció en la puerta del apartamento de su madre. Delgado, con profundas ojeras y una expresión que le hacía parecer 10 años mayor, retorcía nerviosamente un sombrero entre sus manos. «Mamá, ¿puedo pasar?». Su voz sonó con una incertidumbre que cortó el aire. Vera se retiró en silencio, dejando paso a su hijo. Entró en la habitación y se quedó helado al ver a Lida sentada en el sillón, absorta en un libro. «¿Vives aquí?», preguntó atónito. «Sí, André», respondió Lida con calma, cerrando el libro. «Ahora vivo aquí. Me enteré por los vecinos», continuó, volviéndose hacia su madre. «Dicen que hiciste un contrato de anualidad vitalicia». Sus ojos buscaron su rostro en busca de confirmación. «¿Y la verdad?». «Es cierto», confirmó sin rodeos Vera. «¿Y le diste el apartamento?». Su voz temblaba entre la incredulidad y el dolor. «¿A un extraño?». «No soy un extraño», corrigió la madre, sacudiendo la cabeza. «A la persona más cercana». André se hundió en el sofá como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de aquella revelación. Durante largos minutos permaneció inmóvil, con la mirada perdida en algún lugar vacío de la pared. Hasta que finalmente levantó sus ojos húmedos hacia Vera. «Mamá, lo entiendo todo», susurró, con la voz quebrada. «Perdóname, por favor». Fue como si se rompiera una presa. Las palabras se descontrolaron. Habló de su infancia en aquel apartamento, de su padre que ya no estaba allí, de sus años en el colegio, de cómo se perdió en los laberintos de su relación con Svetlana, de cómo dejó que ella dictara sus decisiones.
Habló del divorcio, del despido, del desprecio que sentía ante los ojos de los demás. Lo perdí todo, madre. Todo, repitió con las manos temblorosas. El trabajo, la esposa, la reputación, y tú. Lo más preciado que tuve. Vera escuchó en silencio sin interrumpir. Lida discretamente se levantó y se retiró a la cocina, dejando a madre e hijo solos con ese crudo momento. Hijo, dijo finalmente la madre, y en esa simple palabra había años de dolor no expresado. Te perdono. Pero la confianza, André, la confianza no se puede arreglar como un objeto roto. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Es como una taza de porcelana. Una vez que se rompe, no importa cuánto pegues las piezas, las grietas siempre permanecerán. Andrea sintió y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé. Solo déjame volver de vez en cuando. No como un heredero, no con demandas. Solo como un hijo. Para visitarte y ayudarte en todo lo que pueda. Vera guardó silencio unos instantes y luego se volvió hacia la puerta de la cocina. Lida, ¿te importaría que André viniera a visitarnos de vez en cuando? La joven apareció en la puerta y miró atentamente a André antes de volverse hacia Vera. Por supuesto que no. Es tu hijo. Entonces está decidido, asintió la madre. Pero con una condición, André, no hacer comentarios sobre el apartamento, la herencia o el dinero. Nunca. Si eso sucede, esta puerta se cerrará para siempre. Lo prometo, mamá, respondió con firmeza. Interés. Poco a poco, paso a paso, los vínculos comenzaron a reconstruirse. Al principio André aparecía cada 15 días, sentado en el borde de su silla como un invitado incómodo, hablando del tiempo. Posteriormente las visitas se hicieron más frecuentes. A veces traía provisiones, en otros arregló un grifo que goteaba. Una tarde se quedó hasta tarde ayudando a Lida a instalar la nueva lavadora. Volvió a aprender a ser un hijo, no un heredero ni un acreedor, sino alguien que pertenecía a esos momentos sin exigencias. La primavera de 2025 hectáreas llegado temprana y generosamente. En abril, exactamente 9 meses después del ultimátum en la cocina de Vera, 3 personas se reunieron a la mesa para una cena sencilla. No había prisa en las palabras ni tensión en el aire, solo la calidez de un respeto mutuo que había sido sembrado con paciencia. ¿Te acuerdas, mamá, cuando papá y yo íbamos a pescar?, preguntó André con una sonrisa en los labios. Pesqué mi primer pez, una perca, y estaba muy orgulloso. ¿Cómo puedo olvidar? Vera se rió. Lo secaste y lo colgaste en la pared. Permaneció allí durante 3 años, hasta que se desmoronó. Lida los observaba con afecto, como si a través de aquellos recuerdos pudiera ver al niño que había sido André, al padre que había perdido, a la joven que había sido Ubena. En la pared una fotografía enmarcada de Mikhail Petrovich parecía aprobar el cuadro con una discreta sonrisa. Esto es felicidad, pensó Verana, mientras Lida y André discutían con entusiasmo sobre una película. Cuando eres amado sin condiciones, sin intercambios, sin expectativas. Durante años había creído que la familia era un vínculo de sangre, un apellido compartido. Pero descubrió, demasiado tarde y justo a tiempo, que la verdadera familia se elige con el corazón. Ese cuidado no se puede comprar ni heredar, nace del amor, la presencia y el respeto. ¿Más té?, ofreció Lida, poniéndose de pie. Sí, querido, respondió Vera al ver la mirada sorprendida de André. Sí, hijo. Ahora somos nosotros. Una verdadera familia, donde cada uno ocupa su lugar. Afuera, la lluvia de abril bañaba la ciudad, como si también purificara esas vidas. Se abría una nueva página, limpia de resentimientos y máscaras. Una vida en la que el perdón tuviera espacio, pero no el olvido. Una vida construida sobre una simple verdad: no es la sangre la que crea los vínculos más fuertes, sino la elección de amar.